El número 4, que interviene Yolanda Díez. Tiene la palabra. Buenos días, presidente. Clarificar que somos el Grupo Podemos, en Común Podem y en Marea, sobre todo porque la iniciativa que traemos, pues efectivamente viene de Galicia y viene particularmente del grupo al que represento, que es En Marea. Dicho lo cual, buenos días a la comisión y efectivamente sumarnos a uno de los debates más trascendentes que tiene la industria y que tiene seguramente nuestro país en relación a los elevados costes energéticos. Costes energéticos que efectivamente hacen, sin lugar a dudas, ¿no?, poner sobre cuestión el propio desarrollo industrial de nuestro país. Sin lugar a dudas también podemos evaluar cuáles son las razones principales por las que tienen enormes dificultades las empresas y las industrias, el sector industrial en el conjunto del Estado español. El primero de ellos, sin duda, el coste energético. Y el segundo de ellos, como saben todos y todas ustedes, los costes financieros. Ya hemos conseguido que los costes laborales sean realmente pequeños en relación a lo que fue el desarrollo de los mismos en el conjunto de nuestro Estado. Por tanto, estamos ante un problema sustancial que atañe de manera particular a la empresa Alcoa en el caso de Galicia y en el caso de Galicia de manera central a la planta que tiene Alcoa en la ciudad de Coruña, de manera muy sustancial. Decimos en nuestra iniciativa que, desde luego, no compartimos la propuesta que viene haciendo el Gobierno en funciones, en este caso, del Partido Popular, desde la propia ley del sector eléctrico, de la que trae causa el sistema de subasta de interrumpibilidad a través del artículo 49, pero que no compartimos por ser un sistema absolutamente ineficiente para la problemática que tenemos de costes energéticos en las industrias electrointensivas, pero también porque es un sistema profundamente opaco, muy poco transparente y, sobre todo, porque es un sistema profundamente injusto. Es el Juan Pueblo el que paga, en definitiva, los costes de estas energías que, insistimos, no tienen por qué soportar el conjunto de la ciudadanía ni el conjunto del país. Por tanto, estamos ante una propuesta completamente fallida, como vienen reclamando todos los sectores implicados en estas empresas, que no sirve como salida técnica para el sistema. Tanto es así que, efectivamente, Alemania y otros países se dotan de sistemas técnicos de interrumpibilidad, pero nunca como sistema principal, como elementos complementarios, pero, insistimos, no como sistema principal. Así es que, en el caso de la empresa Alcoa, ahora mismo estamos en la misma situación, estamos en aras a una siguiente subasta que pone en jaque, probablemente deseamos que no sea mate, pero sí los puestos de trabajo que pesan en la ciudad de Coruña, y una subasta que efectivamente es altamente especulativa, opaca y que no sirve, insistimos, para resolver esta problemática. En el caso de Alcoa Coruña, además, nos encontramos con enormes dificultades. Es una empresa, como pedimos en nuestra iniciativa, que necesita también de un plan de inversiones para incidir en el ahorro energético, para ir implementando las rebajas en las emisiones contaminantes y también para cambiar el modelo respecto de la producción de aluminio. Y también nosotros insistimos, toda vez que, como saben ustedes, Galicia es exportadora de electricidad, no de energía, pero sí de electricidad, efectivamente una definición de un modelo propio que permita compensar de alguna forma los excedentes que también contribuimos al conjunto del Estado. En todo caso, lo que es evidente es que no nos sirve el sistema de interrumpibilidad de la subasta tal y como está concebida por parte del Gobierno en funciones del Partido Popular. En segundo lugar, lo que queremos son alternativas al mismo. Hay múltiples fórmulas, desde los contratos bilaterales hasta otras muchas fórmulas, el caso italiano, ¿no?, de interconexión diferente, pero también válido. Y, en este sentido, lo que pedimos son cuatro puntos, en nuestra iniciativa, que doten de estabilidad al propio sistema en las industrias pesadas, que tengan garantías y que no estén sujetas realmente, pues, a esa soga
prueba, ¿no?, en este caso con carácter anual, al que el Gobierno del Partido Popular nos somete. Segundo, definamos un modelo energético que sirva para la industria pesada. En tercer lugar, el mantenimiento de los puestos de trabajo. Insistimos, prácticamente todos los años salimos en manifestación para exigir el mantenimiento de los mismos y, como decimos, finalmente, la redefinición de un sistema que tenga una peculiaridad también, en este caso, gallega, ¿no? Sí que es cierto, ¿no?, que hay muchas preocupaciones. Ayer mismo nos reuníamos con los comités de empresa de Alcoa Coruña. No podemos obviar que el coste total de la producción energética supone en esa empresa el 43% y no podemos obviar que estamos ante una empresa realmente relevante, ¿no?, para el conjunto de Galicia, para el conjunto de Coruña y que, desde luego, exige de una solución inmediata. Hay incertidumbre, sobre todo porque estamos con un Gobierno en funciones y, desde luego, en principio, la subasta se tendría que tener producido, como saben ustedes, o tiene que producirse en junio, cosa que parece que no se va a producir. Y, en todo caso, lo que sí también pues, es un sistema complejo. Como saben, en el año anterior se suministraban 700 millones de euros, bloques por ese importe. El año anterior fue por 507 millones de euros. El Estado se ha quedado, el Gobierno, con 50 millones de euros. No sabemos muy bien por qué razón, pero, en todo caso, insistimos, la cuestión central es que el sistema de subastas descendente de interrumpibilidad no vale para el enorme problema que tenemos con las industrias electroenergéticas. En este sentido, pedimos el apoyo a nuestra iniciativa.